Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ¿ya? Así que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón. Ojalá se vayan conectando también las otras personas para que podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor y que todos podamos estar en el mismo sentir. Y que, bueno, ya sabes, Biblia y el material para poder iniciar con la clase de esta noche, ¿ya? Bolito, Dios te bendiga, buenas noches. Necesito de agua. Pastor, buenas noches. ¿Cómo estás, hijo? Dios te bendiga, buenas noches. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de esta noche. Así que, como le decía a Fernanda, pues cerremos nuestros ojos, vamos a poner este tiempo en oración y pidámosle al Señor que sea Él guiándonos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, mi Dios eterno, te damos gracias por esta noche que tú nos regalas, por este día que tú nos has brindado, Señor, de bendiciones. Un día, Señor, en el cual podemos reconocer tu mano poderosa obrando en cada uno de nosotros. Nos has regalado vida, Señor. Nos das la bendición de tener a nuestros familiares vivos. Señor, sabemos que eres tú, Señor, obrando en todo tiempo y en todo lugar. Gracias porque no nos falta el pan de cada día, porque eres tú, Señor, sosteniéndonos siempre. Te pedimos que en esta noche seas tú hablando a lo más íntimo de nuestro corazón, que todo lo que aprendamos sea para gloria de tu nombre. Guíanos, Señor. Enséñanos a descansar en tu presencia. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio y vamos a prepararnos ya con nuestros materiales y vamos a seguir estudiando la clase del día de hoy. Déjame ver dónde estaba mi material. Aquí está. Clase número 3. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre el simbolismo, lo que implica el bautismo, ¿no? Y cómo es representado, lo que significa el bautismo. Es un simbolismo que apunta directamente a la muerte, la sepultura y la resurrección de cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de esta clase es precisamente comprender el simbolismo del bautismo en relación con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, cómo se familiarizan, cómo están centrados el uno con el otro y cómo eso se relaciona directamente con nosotros al momento de, de efectuar este acto simbólico, ¿no? De la muerte y resurrección de Cristo, representado ahora también en nuestras vidas. Muerte, sepultura y resurrección, ¿ya? Como introducción, el bautismo en la doctrina cristiana es mucho más que un simple rito. Es un acto profundamente simbólico que expresa la realidad espiritual de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en la vida del creyente. Esta clase explora precisamente cómo el bautismo representa nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección, marcando un antes y un después de nuestra vida espiritual. Número uno, el simbolismo de la muerte y la sepultura. La identificación con la muerte en Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir esto? A ver, literalmente lo que sucede cuando nosotros nos bautizamos es que estamos haciendo la referencia. El bautismo literalmente quiere decir sumergirse en el agua. Cuando nosotros nos sumergimos, estamos simbolizando nuestra muerte, es como sepultarnos en ese momento. La muerte y la sepultura de nosotros. Lo mismo que sucedió con mi Señor en la cruz del Calvario, cuando Él es entregado, sacrificado en la cruz y después puesto en la sepultura. Al momento de salir del agua, lo que hacemos es una representación de la resurrección misma de Cristo. Recuerden esto, el día en que ya nos toque celebrar los bautizos, yo les voy a tener que hacer a ustedes una pregunta antes de bautizarles. La pregunta es la siguiente. En este caso, ya sea Fernanda, Bolívar o Juliana, que también está en la clase. eh, la pregunta es, ¿has aceptado a Jesucristo como tu Señor? ¿Has aceptado y reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? La respuesta que ustedes tienen que dar es simple. Es sí, lo he aceptado. Nada más. En ese momento, yo procedo a sumergirles en el agua. Un consejo que yo sí les doy es que cuando se vayan a sumergir, como se sumergen de espaldas, no tienen que preocuparse porque yo les sostengo la espalda para que ustedes puedan sumergirse y eso es automático. Sumergen y salen enseguida. No es que yo ese rato les sumerjo y voy a predicar media hora y después les saco. No.
se sumergen y lo que yo sí recomiendo siempre es que se tapen la nariz, porque al sumergirse de espaldas el agua tiende a entrar en la nariz y puede ser bastante incómodo y no quiero que se me ahoguen tampoco ahí. Así que ya tienen esa pequeña recomendación. Eh, y eso, de momento, para que quede claro, ¿no? Y como ya lo habíamos estado viendo, ¿no? El simbolismo. Todos y cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes que el bautismo es solamente, ya lo había mencionado varias veces, es solamente un símbolo que apunta directamente a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Como argumento bíblico, nosotros podemos tomar esto, Romanos 6:3, que el apóstol Pablo enseña que el bautismo es una identificación con la muerte de Cristo. Al ser sumergidos en el agua, simbolizamos nuestra muerte al pecado y al viejo yo. Este acto representa el final de nuestra antigua vida, dominada por el pecado y la separación de Dios. Recuerden esto, no es que una vez que yo me bautizo ya nunca más voy a volver a pecar, porque como seres humanos todos estamos expuestos a la tentación. Así sean las cosas más insignificantes, más mínimas, de alguna manera nosotros en algún momento podemos llegar a equivocarnos, podemos llegar a pecar. Eso no significa que por haberme bautizado ya automáticamente yo ya nunca más tengo deseos de pecar. Al contrario, el vivir para Cristo implica que vamos a tener más ataques del enemigo, que vamos a tener más momentos de aflicción, más tentaciones incluso. ¿Por qué tentaciones? Porque cuando estábamos sin Cristo, pues las cosas que son pecado a nosotros no nos parecían cosas malas. Simplemente las hacíamos porque esa era nuestra naturaleza. Ahora que vivimos en Cristo, sa- eh, podemos diferenciar las cosas que son buenas de las que son malas. ¿Qué es lo bueno de lo malo? Aunque el mundo lo apruebe, aunque el mundo diga que está bien, nosotros ya podemos diferenciar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y conscientes en eso, de que ya sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, siempre vamos a elegir hacer lo bueno. Siempre ese va a querer ser nuestro sentir. Sin embargo, siempre va a estar nuestra parte humana que nos va a querer hacer desviar del camino. Cuando nos enojamos, cuando nos deprimimos, cuando nuestras emociones están muy sensibles, yo qué sé. Siempre va a haber situaciones que nos expongan a caer en tentación. Y ahí es cuando uno debe demostrar que es cristiano. Ahí es cuando uno debe demostrar que de verdad está viviendo para Cristo. En el contexto de Romanos 6, Pablo explica que así como Cristo murió al pecado de una vez para siempre, los creyentes también han muerto al poder del pecado a través de su unión con Cristo. En el bautismo es un acto que declara que la vida vieja ha terminado y que hemos sido crucificados con Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, crucificado junto con Cristo estoy y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que hoy vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo y dio su vida por mí. Fíjense bien en eso, ¿no? Es uno de los textos que deberíamos siempre tenerlos en cuenta. Gálatas 2:20. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el simbolismo que aquí pone el apóstol Pablo es muy interesante, porque si nosotros nos pusiéramos a pensar en las palabras literales, como dice Pablo, estoy crucificado con Cristo, una persona que está crucificada, que ya está al borde de la muerte, está clavada ahí en la cruz. Esa persona no puede moverse, no puede ir a hacer cosas malas. Si yo de verdad quiero que mi vida esté crucificada con Cristo, yo tengo que estar consciente de esto. Yo tengo que poner mi humanidad, las cosas que de pronto antes para mí eran normales y que yo ahora estoy consciente de que no son agradables a los ojos de Dios, yo tengo que ponerlas en la cruz de Cristo. Llevar mis cargas, mis preocupaciones, todo mi ser tengo que crucificarlo junto con Cristo. Porque si yo estoy crucificado ahí, yo no tengo chance de moverme a hacer algo que le desagrade a Dios. Por eso Pablo cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, se está refiriendo a eso, a que ahora nuestro espíritu, nuestra naturaleza tiene que ir siendo transformada,
Que cuando vengan esas situaciones que de pronto me quieran hacer pecar, yo recordar, no, mi vida ahora está crucificada con Cristo y yo ya no quiero seguir haciendo lo mismo. A partir de ahora, las cosas se quedan ahí. Yo voy a vivir solamente agradándole a Dios. Estoy crucificado, ya no puedo moverme a ningún lado, ya no puedo correr hacia el pecado. A partir de ahora, mi vida le pertenece a Cristo, porque por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Literal B, la sepultura con Cristo es morir al pecado y al viejo yo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Bolívar, si me ayudas, por favor, con la lectura. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Muchísimas gracias. Fíjense bien en esto. El simbolismo apunta directamente a esto, ¿no? Que ahora, como, así como Cristo fue crucificado, fue sepultado, ahora en el bautismo nosotros vamos a apuntar directamente a esto. Dice, Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, pero en vida nueva. Recuerden esto, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nacemos de nuevo, no en el momento del bautismo, sino cuando nacemos de nuevo, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, reconociendo que Jesús es el Señor de nuestras vidas, en ese mismo instante tiene que suceder algo en nuestro corazón, una transformación. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos volvemos buena gente. Hay personas que dicen, no, es que como ya soy cristiano, como ya es cristiano, ya se ha hecho buena gente. Nosotros no somos buenas gentes. Nosotros no nos volvemos más chéveres, más, más buena nota, nada de eso. Nosotros ahora, a partir de ahora, nos convertimos en nuevas criaturas. La vida nueva que Cristo nos ofrece tiene que ser reflejada en los actos que nosotros hagamos. No es que las obras buenas nos hacen salvos, sino que ahora, consecuencia de ya ser salvos, entonces hacemos cosas que son agradables a los ojos de Dios, que son cosas buenas o actos de piedad, por así decirlo. ¿Sí? Muy bien. El argumento bíblico destaca la sepultura con Cristo, simboliza el entierro de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, así como el cuerpo de Cristo fue colocado en la tumba, nuestra antigua vida es enterrada en el bautismo, simbolizando la muerte completa al pecado. Este acto de sepultura es crucial porque implica que lo viejo ha pasado y que hay una ruptura definitiva con la vida anterior. Ya no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido liberados para caminar en la novedad, en la novedad de vida que Cristo nos ofrece. O sea, ¿cómo, cómo lo explico? A ver, cuando nosotros venimos al Señor, el pecado ya se vuelve algo que no es normal en nuestras vidas. Se vuelve algo que reconocemos que es malo en nuestras vidas. Por eso cuando un cristiano peca, tiene que dolerle. Cuando nosotros, estando conscientes de quién es el Señor, estando conscientes de quién es Cristo en nuestras vidas, nosotros estamos claros en este tema. Al momento de reconocer que somos nuevas criaturas gracias a los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, en ese preciso instante, nuestra vieja naturaleza va a tener que empezar a menguar y nuestra nueva naturaleza tiene que empezar a crecer. Por ejemplo, si antes yo era muy acostumbrado a decir muchas mentiras, ahora yo vengo a Cristo y me doy cuenta que las cosas que yo decía, bueno, es que no son mentiras que sean tan malas, son mentiritas blancas nomás, mentiritas chiquitas nomás. Cuando llegamos a los pies de Cristo nos damos cuenta que las mentiritas chiquitas, blancas, rosadas, de colores, eso no existe. Mentiras son mentiras y a los ojos de Dios son abominables. ¿Qué es lo que ocurre en mi corazón cuando soy confrontado con esta realidad? Que ya voy a empezar a dejar de decir mentiras. Voy a empezar a mentir menos. Y como ya les había dicho en otra ocasión, eso es un proceso.
No es que de la noche a la mañana automáticamente yo renuncio a todos los pecados y ya nunca más vuelvo a pecar. Es una lucha constante de todos los días, porque se van a presentar situaciones en las que nosotros vamos a pensar que no creo que pase nada si Dios me entiende, Dios me conoce y sabe que lo que voy a hacer lo hago porque tengo tal o cual problema. Y a veces queremos engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos burlar a Dios o que podemos o que Dios se va a hacer de la vista gorda cuando nosotros cometemos algún pecado sabiendo y estando conscientes de que eso es pecado. Porque siempre, ustedes van a ver esto, un pecado siempre conduce a otro y te va a conducir a otro y después a otro y a otro y a otro y a otro. Porque si tú dices el día de hoy una mentira a tu mamá, a tu esposa, a tu suegra, a tus hermanos, a quien sea, para poder sostener esa mentira vas a tener que después decir otra mentira. Y posteriormente, para sostener esas dos mentiras, vas a terminar diciendo más mentiras y más mentiras y más mentiras. Y lo peor de todo es que vas a tener que acordarte de todas las mentiras que ya dijiste, porque si no, después te cachan en algún momento. Y ese es el problema. Pero en cambio, cuando venimos a Cristo, lo que sucede es que al ser nuevas criaturas, nuestra vida empieza a tomar un nuevo rumbo. Si antes decía muchas mentiras, pues ahora ya trato de no decirlas. Y de pronto, si por ahí se me escapa alguna cosa que yo sé que está mal y termino diciéndola, pues entonces en mi corazón va a haber un sentir, un dolor, un sentir de preocupación de por qué dije, qué hice, cómo pude haber caído en esto. Siempre, si somos cristianos de verdad, eso tiene que suceder en nuestras vidas. Al cristiano el pecado tiene que dolerle. Al cristiano el pecado de otros tiene que dolerle. ¿Por qué? No solamente se trata de lo que nosotros podemos llegar a hacer mal. Si ahora somos nuevas criaturas, una de las cosas que va a suceder es que cuando vemos a alguien haciendo algo malo, no, a nosotros en nuestro corazón nos va a doler, nos va a afectar, porque sabemos que esa persona no sabe lo que está haciendo, o de pronto esa persona, aun cuando esté consciente de lo que está haciendo, lo sigue haciendo, y lo único que está haciendo es condenarse al infierno, consecuencia de sus pecados. El que la gente hoy en día salga orgullosa de los LGTBI, de todas las cosas que hoy en día tratan de hacerlo ver como normal, a nosotros no simplemente tiene que darnos coraje. Si yo veo que, por ejemplo, y creo que todos estamos conscientes de lo que sucedió en Cayambe, estos dos señores que asesinaron a un transportista, pues el pueblo enojado fue y a uno le golpeó, al otro también hicieron justicia indígena y a uno de ellos le mataron. Y uno de pronto humanamente podría pensar, bien hecho, ¿para qué se meten en eso? Así debería de actuar todo el país. Pero si somos cristianos, tampoco estoy diciendo que alcahueteemos el pecado, ¿no? Si somos cristianos, nosotros al ver a una persona que no tiene a Cristo y que fue asesinada, porque este fue un acto de violencia, eh, a nosotros tiene que dolernos en el corazón. No tiene que dolernos en el corazón solamente el hecho de que haya gente mala, tiene que doler nuestro corazón, estando conscientes de que esa gente mala se está condenando y se está yendo al infierno. Tenemos que tener dolor por los perdidos. Tenemos que ser como Jesús cuando dice que él iba de pueblo en pueblo predicando la palabra, sanando a los enfermos y dice que tenía compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Así mismo está el mundo allá afuera hoy en día. En nuestro corazón tiene que haber ese sentir, no solamente el coraje y el deseo de venganza cuando vemos algún acto malo, sino la misericordia y la compasión al ver que la gente se está perdiendo sin el Señor. Eso tiene que ser imperativo en la vida del cristiano. Siempre tiene que estar presente. Hermanos amados, el poder de la resurrección y la vida nueva. Gálatas capítulo 2 versículo 20, que es lo que ya leí hace un momento. Fernanda, por favor, ¿me puedes leer lo que dice en el literal A, abajo de Gálatas 2:20, literal A, el argumento bíblico, por favor? Ya. Dice, la sepultura con Cristo simboliza el entierro de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, así como el cuerpo de Cristo fue
colocada en la tumba, nuestra antigua vida es enterrada en el bautismo, simbolizando la muerte completa del pecado. Este acto de sepultura es crucial porque implica que lo viejo ha pasado y que hay una ruptura definitiva con la vida interior. Ya no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido liberados para caminar en la novedad de vida que Cristo nos ofrece. Ya, mijita, ándate más abajito porque leíste algo que ya habíamos pasado. Más abajito. Si ves donde dice el poder de la resurrección y la nueva vida, está en la página 9. Vivir en el poder de la resurrección. Y ¿No? la vida, ¿Eso? sí, justo abajo del texto que dice Gálatas 2:20 y dice argumento bíblico. Eso léeme, por favor. Pues, dice, vivir en el poder de la resurrección significa que ya no somos nosotros quienes vivimos, sino que Cristo quien vive en nosotros. Esta nueva vida es una vida en la en la que el poder transformador de Cristo se manifiesta diariamente. El bautismo, perdón, simboliza esta realidad. Hemos sido resucitados a una nueva existencia en la que Cristo es el centro, el que nos capacita para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, renunciando al pecado y abrazando la justicia y santidad que viene de Dios. Amén. Muchísimas gracias, hija. Fíjense bien en esto, ¿no? El bautismo simboliza estas realidades. O sea, nosotros estamos conscientes de que al ser bautizados, nosotros estamos dando testimonio de lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas. Pero ahora en la vida del cristiano tiene que imperar algo. El celo santo se conoce. O sea, el deseo de querer hacer lo bueno y de estar conscientes de que lo que está mal, lo que en el mundo está mal, a nosotros tiene que afectarnos de ley. Tiene que darnos tristeza, tiene que dolernos. Como ya les había dicho antes, no se trata solamente de enojarnos cuando vemos que hay actos de violencia en las calles. Eso no puede ser cualquier persona. Hay gente que quiere inclusive hacer justicia por su propia mano, como lo que pasó, el ejemplo que les puse hace un momento. Pero en la vida del cristiano tiene que haber ese sentir de no solamente preocuparnos de pronto por las personas que fueron víctimas, consecuencia de la gente mala, sino también tiene que dolernos el corazón por esa gente mala. Y esa parte es difícil porque humanamente uno dice, no, pero bien hecho. Bien hecho que le hayan quemado, bien hecho que le hayan cortado las manos, bien hecho que le hayan fusilado, yo qué sé, bien hecho que le hayan colgado, porque es una persona mala, es que se atrevió a dañar a otros, a personas inocentes, en el acto mismo de nuestro. Si nosotros viéramos que alguien se acerca y de alguna manera daña o lastima a uno de nuestros seres queridos, a nuestros padres, yo que sé, a nuestros hijos, o a nuestros hermanos, a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, la reacción natural del ser humano es el deseo de que quiero justicia, pero la justicia de Dios no es igual a la justicia humana. Yo tengo que estar consciente de eso. La justicia humana puede ser burlada, incluso a veces hasta corrompida. La justicia de Dios es perfecta. Yo tengo que aprender a diferenciar entre la justicia humana, que solamente muchas veces lo que quiero es que satisfaga mis deseos de venganza, y la justicia de Dios, que la justicia de Dios va muchísimo más allá de lo que nosotros pudiéramos o quisiéramos aceptar. Porque es difícil a uno tragarse el dolor de que le dañaron a alguien de mi familia y tengo que quedarme callado o tengo que aguantarme simplemente y esperar. Esa parte no nos gusta a nosotros nos gusta actuar, pero tenemos que también estar claros. Yo actúo de una manera igual a la del delincuente. ¿Qué es lo que me diferencia a mí de ese delincuente? ¿Cuál es el punto de referencia en el que nos diferenciamos el uno del otro? Él asesinó y yo salgo y yo también asesino. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? Mi Señor Jesucristo lo enseñó de esta manera: amen a sus enemigos. Él dijo, oyeron que les fue dicho, amen a los que los aman y odien a los que los odian. Dice, pero yo les digo esto, amen a sus enemigos. Si uno viene y te pide la capa, dale también la túnica. Si uno viene y te dice que camines con él 1 milla, pues camina con él 2.
ora por los que te persiguen, bendice a los que te maldicen. Esa es la parte que lucha directamente con nuestra humanidad. Y es la parte que de pronto no nos gusta querer aceptarlo, porque es difícil, yo estoy consciente, es difícil para uno que ya tiene tantos años en el Evangelio y que ya es hasta pastor, se le hace difícil. Y uno a lo menos, especialmente cuando se mete con los hijos o con la familia de uno, o con la madre de uno quiere explotar, pero ahí es cuando nosotros debemos de reaccionar como Cristo reaccionaría. Por eso es que ahora nuestra vida nueva es reflejada en la vida que Cristo nos da. ¿Ven? Muy bien. Número 3 dice, estoy en la página 10, ¿ya? Dice, implicaciones prácticas de la vida nueva. Vivir en la luz de la resurrección. Al vivir en la luz de la resurrección, somos llamados a reflejar la vida de Cristo en todas nuestras acciones. Como resucitados en Cristo, nuestra vida debe de ser un testimonio constante de su poder transformador. Romanos 6:11 nos dice que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto significa que nuestra manera de vivir debe estar alineada con nuestra nueva identidad en Cristo, buscando siempre glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Cada cosa que nosotros hagamos en el día a día, cada vez que vayamos a hablar, que vayamos a conversar, que vayamos a hacer alguna cosa, siempre nuestro objetivo tiene que ser el mismo, que con lo que yo estoy haciendo, el nombre de Dios sea glorificado. En mi trabajo, Señor, en mi trabajo es, yo sé que de esto vienen los recursos a mi casa, a mi familia y todo eso, pero lo que yo estoy haciendo aquí, que nunca deshonre tu nombre. Señor, lo que yo voy a hacer mañana en el colegio, en la universidad, con mis padres, en la casa, en donde sea, que todo vaya centrado en lo siguiente. Señor, yo quiero obedecerte, quiero entregar mi vida, quiero hacer todo para ti. Eso quiero reflejar al mundo. Que todo lo que yo haga sea para gloria de tu nombre. ¿Ok? Dice, testimonio, testimonio personal de la transformación en Cristo. La nueva vida en Cristo no es solo para nuestra edificación personal, sino también para que seamos un testimonio viviente de la gracia de Dios. Mateo capítulo 5 versículo 16. Mateo 5:16 nos dice de la siguiente manera. 5:16. Mm, Leo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa debe de ser una de las motivaciones principales dentro de nuestro accionar en todo lo que hagamos. O sea, cuando nosotros hacemos algo bueno, no lo hacemos para quedar bien y que la gente nos aplauda, sino para que la gente, al ver nuestras obras, la gente reconozca en nosotros a Cristo. Porque si nosotros hacemos obras que agradan a Dios en beneficio de otros, la gente va a decir, eh, esta señora, este joven, esta persona, son cristianos. Y es bonito cuando nos reconocen por eso. Mírale cómo ayuda. Es lo que pasa es que él es cristiano. Mírale cómo le trata a la mamá. Es que esa niña es cristiana. Mírale cómo le trata a la esposa, al esposo. Ah, es que esa pareja son cristianos. Eso es testimonio de vida. Saber que Cristo ha transformado nuestras vidas y que ahora la gente puede reconocer a Cristo en nuestras vidas. Eso no lo hace cualquiera. Hoy en día, lamentablemente, muchos cristianos niegan a Cristo. Porque en el colegio no me dejan hablar de Cristo, porque después se arma la polémica, porque después entre todos les caigo mal a todos. Eso no importa. El testimonio que nosotros damos no es para que la gente se sienta contenta con nosotros, más bien nuestra vida debe de incomodarles. Pero sí es chévere, sí es bonito también cuando la gente reconociendo lo que hacemos, viendo lo que hacemos, puede reconocer a Cristo en nosotros. Reconocer, no, es lo que pasa es que esa persona actúa así porque él es cristiano. Pero qué feo cuando la gente ve que estamos haciendo algo malo y que insistimos en lo malo y la gente dice, uy, vele, y cristiano dice que es.
totalmente distinto. El buen testimonio que nosotros podamos dar es imperante ante cualquier circunstancia, ante cualquier persona, siempre. No por quedar bien con la gente, sino para que la gente reconozca a Cristo en nuestras vidas. Por eso este texto es muy importante. Continúo leyendo, dice, nos exhorta a que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, todo lo que hagamos siempre tiene que ser con ese propósito, que nuestro Padre Celestial sea glorificado, no burlado, sino glorificado. Nuestro testimonio personal es una poderosa herramienta evangelística. Al compartir cómo Cristo ha transformado nuestra vida, invitamos a otros a experimentar el mismo poder transformador del Evangelio. Y justamente lo que yo en algunos ejemplos, de pronto yo lo he dicho en son de broma en algún momento. Pero cuando alguien nos cuenta que, por ejemplo, que hay un restaurante o hay un lugar donde venden comida que es buena, que es rica, que de pronto, no sé, para los que, no sé, yo espero que a ustedes sí les guste no sé, la carne, la parrillada y esas cosas. A mí personalmente me encanta. Yo sí soy de buen comer. Eh, cuando alguien me viene y me cuenta y me dice que hay un buen restaurante donde la comida es buena, donde la atención es buena, a uno le da ganas de regresar. Si uno llega, lo prueba, lo disfruta, lo saborea, le da ganas de regresar y no solamente de regresar, porque una de las mejores publicidades es algo que me enseñaron a mí hace algún tiempo. La mejor publicidad que puedes tener en el caso de un negocio, en un restaurante, es la publicidad de la gente que ya se ha servido ahí, de boca a boca, lo que la gente le cuenta a otros acerca de tu comida. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Porque, por ejemplo, eh, mi esposa. Mi esposa, a ella le gusta comer pizza, pero le gusta comer, específicamente le gusta más, o sea, le gustan varias, ¿no? Pero de varios lugares, no sé qué. Pero la que más le encanta es Domino's Pizza. Y la pizza es muy rica, ¿para qué? Pero es cara. Pero me llama la atención, porque cuando a ella le preguntan, ella de una opta por Domino's Pizza, porque al criterio de ella es una de las mejores, porque lo ha probado, porque lo ha experimentado porque se lo han recomendado y ella también ahora lo recomienda a todo el mundo que ella puede. Eso, eso da publicidad pues a la cadena, al restaurante, para que la gente siga yendo y para que la gente pueda disfrutarlo y saborearlo de la misma manera. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, cuando nosotros hablamos de Cristo, tiene que suceder algo similar. Hablar de Cristo no es solamente decir, ah, sí, sí, soy cristiano. Hablar de Cristo va primeramente reflejado en cómo nosotros nos comportamos ante otras personas. Porque cuando la gente reconoce que somos cristianos y nos pregunta, oye, ¿y tú de qué religión eres? ¿O a qué iglesia vas? O cualquiera de estas cosas, uno puede decir abiertamente, no, yo soy cristiano. Yo amo a mi Señor Jesucristo. Más allá de que la gente te pregunte, oye, ¿y quién es tu pastor? No, mi pastor es Cristo principalmente. El siervo que sirve en la iglesia, pues se llama Juanito Pérez, yo qué sé, dependiendo, ¿no? En el caso de ustedes, pues soy yo. Pero eso refleja también si uno ha aprendido sana doctrina. Porque cuando nosotros de pronto invitamos a gente a la iglesia, no le decimos, vamos, porque mi pastor es el mejor pastor del mundo. No, invitamos a la iglesia para que la gente llegue a conocer del Señor, no del pastor. Para que la gente llegue y conozca lo que ha cambiado en nuestras vidas. Quiero hacerles una pregunta. No sé si es que ya la hice en el culto, pero en alguno de los cultos, pero de pronto no. La he repetido varias veces, he hecho varias veces esta pregunta y a veces se me olvida a quién nomás se la he hecho. Hay un dicho que recita de la siguiente manera. Tú puedes llevar un caballo al río, pero no le puedes obligar a beber.
¿Ustedes creen que pueden obligarle a un caballo a que tome agua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se han montado a caballo? Hablen nomás, con confianza. No es posible, dice Bolito. Fernanda, ¿tú qué No, yo piensas? nunca he montado un caballo. ¿Nunca has montado a caballo? No, no, nunca he montado un caballo. Quien tuvo la suerte fue Gaby. Hace poco nomás ella con la bebé se subieron a un caballito y chévere la experiencia, dijo. Sí, no. Ya. Fernanda, Eh, por lo último que recuerdo, no, no he matado a caballo. no has montado a caballo. ¿Ustedes creen que se le puede obligar a un caballo a que tome agua? No, No, no es fácil. No es fácil. Hace, a ver, yo tenía, ¿qué edad tenía? Tenía 14 años, más o menos. Hace mucho tiempo atrás, casi así. Ya esta semana cumplo 38 años. Estamos hablando de que cuando yo tenía 14 años, estoy hablando hace 24 años. Wow, ya. Hace 24 años, yo todavía era joven, tenía la edad de Fernanda todavía. Fernanda, tú tienes 14 o 15 más o menos, ¿no? sí, ¿Cuánto? ¿14 o 15? 14. 14. Ya, cuando yo tenía la edad de Fernanda, cuando todavía era joven, yo trabajé con un tío mío y él trabajaba directamente entrenando caballos. Y a veces él era experto en eso, ¿no? Y a veces nos llevaba a la montaña del Paso Ochoa. Ahí había un lugar donde podían entrenar a los caballos que eran caballos salvajes. Ahí él me enseñó algo y justamente me acordaba de eso porque, para este ejemplo, a él le habían también enseñado que tú puedes llevarle al caballo al río, pero no puedes obligarle a tener sed. ¿Cómo le obligas a alguien o a un animal a tener sed, en este caso? Y él me enseñó esto. Si tú quieres que el caballo no se deshidrate, que vaya bien tomado de agua, dale sal. Y literalmente lo que hace la gente es que en la comida le mezclan sal para que el caballo coma, para que los caballos coman. Eso les da sed, produce sed y les obliga a tomar agua. Es lo mismo que cuando nosotros vamos al cine. ¿Sí se han fijado que la cubeta de palomitas es más grande que el vaso de gaseosa? Sí, sí han ido al cine, obviamente, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí se han fijado. ¿Y saben por qué es eso? Es porque mientras más palomitas comas, como eso es salado, te va a dar más sed. Y como el vaso de gaseosa es más pequeño, pues el vaso de gaseosa se acaba primero. Y eso le provoca a la gente a salir a seguir consumiendo gaseosa, o agua, o lo que sea. Eso también lo aprendí hace años que yo trabajé en otro lado. Le cogí, como entremés o como bocadillo principal. Eso lo hacen a veces en algunas cevicherías, inclusive. En la costa lo saben hacer. Antes de que servirte la comida te dan chifles o te dan canguil y te lo dan salado. Es para que te dé sed y que consumas más bebidas. Pasa lo mismo con los animalitos. Le das sal, le das sed, porque la sal de alguna manera te deshidrata y va a querer tomar agua. Y es la manera más fácil de hacerle tomar agua a un caballo. Lo aprendí hace algunos años, como ya les digo. ¿Por qué lo pongo de ejemplo aquí? Jesús dijo, si ustedes se fijan bien, en Mateo capítulo 5 mismo, en el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando Jesús dice que nosotros somos la sal, literalmente lo que está diciendo, o el ejemplo que está poniendo para nosotros, es que nosotros somos los que tenemos que provocar sed del evangelio a la gente. ¿Y cómo provocamos sed del evangelio? ¿Cómo le provocamos sed a la gente de querer conocer de la palabra de Dios? Empieza con nuestro testimonio de vida. Nosotros no podemos vivir el evangelio porque no puedes vivir buenas noticias, pero nosotros sí podemos comunicar el evangelio a través de nuestro estilo de vida.
Cuando la gente reconoce, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, espero que sí, me imagino que sí de pronto, eh, pero de pronto tenemos familiares o amigos o compañeros de trabajo, yo qué sé, de la universidad, del colegio, de donde sea, que cuando tienen algún inconveniente, algún problema o tienen alguna necesidad y saben que nosotros somos cristianos, vienen a nosotros diciéndonos, oye, orarás por mí, acordarás de mí, pídele a Dios por mí. Espero que sí les haya pasado, me imagino que sí. O familias a veces, que de pronto en el caso de los que estamos casados, en este caso Bolívar y Gaby, o mi esposa y yo, han habido personas que vienen a donde nosotros y nos dicen, queríamos pedirles un consejo. Ustedes como son cristianos y son como son un matrimonio cristiano, queríamos pedirles un consejo sobre tal o cual cosa. Es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Literalmente lo que dijo mi Señor Jesucristo. Nosotros somos la sal de la tierra. En este mundo, que prácticamente es un desierto donde la gente se deleita en el pecado y se satisface del pecado. Cuando nosotros venimos y provocamos sed en ellos, va a pasar lo mismo que sucedió con aquella mujer que había tenido 5 maridos y, bueno, por último 6, y que se acercó y habló con Jesús y le dijo, Jesús le dice, dame de beber, y ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, puedes pedirme de beber a mí que soy samaritano? Jesús le dice, si tú supieras con quién hablas, sabrías, conocerías el don de Dios y me pedirías a mí que te dé de beber, porque yo te puedo dar un agua para que no vuelvas a tener sed jamás. Se refería precisamente a eso, al Espíritu de Dios. O sea, yo te puedo dar algo que va a satisfacer cualquier cosa, cualquier necesidad que haya en tu corazón. Cuando nosotros vivimos agradándole a Dios, cuando nosotros vivimos haciendo las cosas que a Dios le agraden, aun cuando haya mucha gente que nos critique, nos señale, nos aparte, nos juzgue, nos diga de todo, aun cuando haya todo ese tipo de personas, dentro de todo ese grupo de personas, siempre por ahí en algún momento va a salir alguien que diga, oye, tú como eres cristiano, o ustedes que son cristianos, ¿podrías ayudarme o orar por mí o pedirle a Dios por esta situación? Ahí estamos siendo sal. Empieza con el bautismo, porque es el primer testimonio de vida que damos. De pronto para muchos no lo entenderán. En el caso mío, incluso mi propia familia me decía, ah, no, pero es que tú ya fuiste bautizado cuando eras niño, te bautizamos en la religión de la abuelita y la abuelita dijo y la abuelita y el abuelito y la abuelita y todo eso. Ya. Pero ese es un acto religioso del cual yo no estaba consciente. Ahora yo me bautizo como testimonio personal diciendo, no, yo ahora creo y reconozco que Jesucristo es el Señor, dueño y salvador de mi vida. Y le entrego mi vida, le entrego mi corazón y yo no quiero seguir viviendo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Soy sal de la tierra. ¿Sí está claro? Hablen nomás con confianza. Sí, está perfectamente claro. Espérate. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Esta semana no van a tener deberes, así que descansen tranquilamente porque no voy a tener tiempo de revisar deberes, la verdad. Y así que, bueno, Le puedo hacer una consulta rápida, claro, nada más. claro, claro. Referente a esto del tema, ¿no? Del bautismo. Eh, en Efesios 4, versículo 5, se habla de que dice la palabra, ¿no? Un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, justo salió a la luz de este versículo, era por el tema de que, claro, yo vengo de familia que es católica. Entonces, claro, dicen, no, pero tú ya fuiste bautizado cuando era niño, ¿no? Entonces, claro, yo les doy mis argumentos de por qué ahora para mí es importante dar este paso de bautismo. Entonces, ¿cómo podría yo decir que, o sea, si uno se refiere solo a la palabra de Dios, como dice ahí, que es un solo bautismo,
¿cómo puedo decir yo que también es correcto el bautismo que yo estoy decidiendo? Porque ese es el verdadero bautismo que uno está decidiendo, que está tomando ese paso. Ya, a ver, ¿a qué se refiere el texto? Siempre recuerden una cosa, cuando nosotros vayamos a leer la Biblia, siempre tengamos en cuenta el contexto de qué es lo que estaba pasando. Aquí el apóstol Pablo se estaba refiriendo no a que solamente debemos de bautizarnos una vez, sino que se estaba refiriendo a que es el bautismo lo que nos mantiene en unidad. Cuando nosotros tomamos la decisión de bautizarnos, si ustedes se fijan bien, eh, ahí mismo en el capítulo 4 versículos del 2 al 8 dice así, con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Aquí a qué se refería cuando dice un Señor, una fe y un bautismo? Se refiere a la unidad del cuerpo de Cristo, a la unidad de la iglesia en sí misma, que no se refiere a una iglesia ya sea eh, bautista, yo qué sé, presbiteriana, católica, testigos de Jehová, no se refiere a eso, a una religión en sí misma. Está refiriéndose a la unidad que debemos de tener. Por eso, aquí lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era exhortarles porque había muchas divisiones entre ellos. Cada uno jalaba para su lado. No, por ahí dice, inclusive dice, en algún momento decían unos, no, yo soy discípulo de Pablo y yo solamente con Pablo. Entonces decían, no, yo soy de Apolos y solamente con Apolos. Y Pablo les exhorta diciendo, mencionando precisamente esto. Tiene que haber un solo cuerpo. O sea, todos los que hemos creído y reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, todos los que estamos conscientes de que el bautismo es un simbolismo de muerte y resurrección en Cristo, para yo poder tomar la decisión de bautizarme, primero tengo que estar consciente de lo bueno y de lo malo. Un niño, en el caso, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo a mí me bautizaron cuando yo tenía 8 meses en la religión católica, pero ¿cómo me arrepiento de mis pecados a los 8 meses y todavía ni siquiera hablaba? En este caso, cuando menciona esto, un Señor, una fe y un bautismo, el versículo 6 no lo podemos dejar de lado, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando nosotros vemos esto, nosotros estamos conscientes de esto, sabemos que Dios es Padre de todos aquellos que han creído en Él. Por eso el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí se acuerdan qué es gracia? ¿Sí saben qué es gracia? ¿Están vivos? Gracia es un regalo inmerecido. Y la única manera en la que yo puedo obtener ese regalo de gracia es estando consciente de qué es lo que hizo Jesús por mí. Un niño en su inconsciencia, un niño pequeño, estoy hablando de por lo menos hasta los 3 años, que no saben todavía diferenciar lo bueno desde lo malo, o hasta los 4 años incluso, que todavía no saben diferenciar lo bueno de lo malo, ¿cómo puede obtener un regalo de gracia cuando esa persona no ha transgredido la ley de Dios? Para yo poder bautizarme, el bautismo que predicaba Pedro, que predicaba Jesús, que predicaba Juan el Bautista, el bautismo era el bautismo del arrepentimiento. El mensaje iba centrado directamente en eso, el arrepentimiento. Pero si yo le pregunto a un niño de 2 años, ¿qué es el arrepentimiento? No me va a saber entender. Por eso que nosotros, ahora que estamos conscientes
de que el bautismo viene después del arrepentimiento, entonces pues ahora sí ya me bautizo. No sé si es que ya les hice bolas o si quedó claro. No, sí, sí, está claro. Ah, ya, chévere. Listo. Estamos claros con eso, ¿no? Recuerden eso. Cuando Juan el Bautista iba predicando, empieza predicando, dice, el mensaje de él era claro. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús empieza su ministerio, en Marcos capítulo 1 versículo 15 dice que les exhortaba diciéndoles, arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. En el caso de Pedro, cuando predica la primera vez en el libro de los Hechos capítulo 2, lo primerito que les dice es, arrepiéntase. Les confronta con su pecado y el mensaje iba directo a esto. Tienen que arrepentirse. Si no se arrepienten, pues no sirve de nada. Si una persona no se arrepiente y se bautiza, de pronto como por ahí saben hacerlo, he visto muchos TikTokers y YouTubers que han tenido la oportunidad de viajar a Israel y en Israel se bautizan, pero se bautizan no porque han creído en Cristo, se bautizan porque es parte del tour turístico de ahí, de Israel, y como están ahí todos lo hacen, pues ellos también lo hacen. No lo hacen para gloria de Dios. Entra un pecador seco y sale un pecador mojado, no pasó nada, no hubo un cambio, no hubo un nuevo nacimiento. Pero nosotros ahora estando conscientes que nuestro Señor es uno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo tengo que bautizarme, pues un Señor, una fe porque creo en ese Dios y un bautismo. Pare de contar. Un niño pequeño no puede hacer eso porque de qué se arrepiente. Como que yo quisiera obligarle a mi hija que se arrepienta, pero yo ni siquiera sabe lo que significa la palabra arrepentimiento. No está consciente. Entonces, para el bautismo es necesario estar consciente de que soy un pecador y de que tengo que arrepentirme. Eh, Romanos 5:8 dice, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo máximo que yo podría provocar en un niño pequeño por ejemplo, al hacerle ver la película de la Pasión de Cristo, lo que le puede provocar lo máximo es un trauma de ver tanta sangre y tanta violencia. Pero en una persona compartir el mensaje de salvación y todo lo que hizo Cristo por nosotros, lo que voy a provocar en esa persona es lo que puede provocar el mensaje y el Espíritu Santo, obviamente, es la confrontación con su pecado para que llegue al arrepentimiento. ¿Sí? Vamos a terminar. ¿Alguna otra pregunta o todo está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Está todo claro. ¿Todo claro? Chévere. Bolito, Una dale, última, dale. rapidísima creo que sería esta, ahorita de lo que acabas de Cuenta. mencionar. Coger y viajar a Israel. Me bautizo yo en octubre con ustedes. Y de aquí en 10 años viajo a Israel. ¿Me puedo bautizar otra vez? Sí, o sea, el acto en sí mismo no le hace ni le deshace a nadie. Porque, o sea, por ejemplo, ir a Israel, la gente lo hace por turismo. De hecho, muchos de los que se bautizan ahí no son cristianos, ¿no? Muchos se bautizan ahí son católicos. Eso lo hacen es por parte del viaje turístico. No tiene nada de malo. Reconociendo una cosa, recordando una cosa. Cuando yo me bauticé, en el momento en el que creí en Jesucristo como mi Señor y Salvador, en ese mismo momento yo ya fui bautizado en el Espíritu. El acto simbólico de entrar al agua, eso solamente es acto simbólico. Ni me hace ni me deshace. Solamente es para dar testimonio de que Cristo vive en mí. Nada más. O sea, no es pecado. Si yo fuera a Israel de aquí en unos 5 años, sí, sí me gustaría también entrar a Jordán, pero bautizarme de nuevo yo no lo consideraría para mí necesario porque yo ya lo hice y estuve consciente de que cuando me bauticé vine a Cristo y ahora el Señor es mi Señor. O sea, para la remojada sería chévere y como parte del tour, pero nada más, no pasa nada. Ni es pecado volverse a bautizar de nuevo en el Jordán, ni tampoco me vuelvo más espiritual o me hago más santo o salgo más limpio. No, no es solamente parte del tour.
cualquier persona puede hacerlo, tampoco es que sea pecado ni haya un impedimento para hacerlo. Si viniera alguien que dijera, no, y es que si ya te bautizaste en mi iglesia, es lo que pasa con los mormones. Los mormones, ellos tienen, según su religión, ellos tienen la autoridad de quitarte el bautismo. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a la iglesia de los mormones, me bautizo en esa iglesia, he creído y todo eso, según la religión de ellos, pero me bautizo en esa iglesia. Y por ahí o por A o B circunstancia, cometí algún pecado o me alejé un tiempo de la iglesia. Ellos, en su concilio de ancianos, que se consideran ellos te quitan el bautizo y la salvación. Y si tú quieres volver a esa iglesia, pues tienes que volver a hacer el mismo proceso de que ahora dices que renuncias a todo y que tienes que bautizarte de nuevo y ahí puedes volver a obtener la salvación. Pero eso no es bíblico, porque no puedes utilizar al Señor para hacer y deshacer. Si creíste, creíste, y de ahí la salvación no te la quita nadie. El bautismo, pues el bautismo solamente es un símbolo, no es un acto de que otorgue o que proporcione salvación. ¿Está claro? Sí, sí, era simplemente para saber opiniones. Ah, sí, 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 no habría, pero no hay ningún inconveniente. Quiere bautizarse unas 2, 3 veces. Hay una hermana que se llama Laurita Ramírez. La conozco desde hace años. Ella tiene más años en la iglesia que yo. Cuando yo llegué a la iglesia la primera vez, ella ya tenía 20 años en el Evangelio. Y cada que se va a una iglesia nueva, se bautiza de nuevo. Mm, Tiene un problema la hermanita, pero es cuestión de cada quien. Si ella ya creyó en Cristo como Señor y Salvador, más que suficiente. Amén. Muy bien, vamos a terminar. Bolito, ayúdanos con la oración, por favor, para terminar. Ok, amado Señor, amado Padre, te damos gracias por este día que nos has regalado, por la vida, por la salud. Te agradecemos por este momento que nos has permitido compartir tu palabra, mi Señor, por aprender más de ti. Que te pedimos en este proceso nos sigas tú guardando, bendiciendo, mi Señor, para que bajo tu voluntad podamos realizar este bautismo. Te pedimos por cada uno de nosotros, te pedimos por el pastor Mario, te pido también por nuestra hermana Fernanda, por su familia, por sus familias, mi Señor, que nos permita esta noche descansar bajo tu amparo, tu bendición. Te agradecemos por todo, mi Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bolitos chicos, que descansen, cuídense, Dios les bendiga grandemente y cualquier cosa estamos ahí conversando. Bendiciones.